Es cierto que América Latina estaba relativamente más tranquila, por supuesto con su siempre presente agite electoral, político y económico que atraviesa el continente y a la región, pero hemos tenido cuestiones diplomáticas, que eso era algo que no era tan común. Siempre es una cuestión que ha atravesado la región, pero nunca en los términos en los que hemos visto hace 2 días en Ecuador, en la madrugada del viernes al sábado allí en Ecuador. Y además anteriormente, días antes, habíamos visto también otro choque diplomático entre Colombia y Argentina, que os lo estuvimos contando aquí. Ya sabéis, después de las declaraciones del presidente argentino Javier Milei, la respuesta del presidente colombiano Gustavo Petro y de la Cancillería del Asuntos Exteriores de Colombia, pero desde luego lo que ha ocurrido en Ecuador desata una crisis institucional gravísima en la región, abre un precedente que abre ventanas, yo creo que eso es lo más interesante además, las ventanas de posibilidad que abre a muchísimos conflictos. Esto lo comentábamos ayer con Néstor y hoy lo vamos a seguir analizando. Si estos consensos del orden internacional, como es, de hecho, la Convención de Viena, se empiezan a resquebrajar o empieza a haber actores que para cuestiones además menores, como era esta, la que ha pasado que vamos a contaros aquí, empiezan a ignorar esta convención, de alguna forma se abren posibilidades a que los conflictos irresueltos a lo largo del mundo y en concreto en la región de América Latina puedan llegar a encontrar resoluciones violentas. Esto luego lo debatiremos más a fondo, ¿no? Pero si la Convención de Viena no sirve en el caso de Ecuador y México, pues uno empieza a pensar y dice, bueno, ¿qué motivo tiene a largo plazo Bolivia para no tomar determinadas medidas en contra del orden internacional con la cuestión del corredor de Atacama? ¿Qué motivación tiene Venezuela para no tomar medidas que se salgan del orden internacional en su reclamo sobre el Esequibo? ¿Qué motivación tiene Argentina para no seguir el orden internacional en su reclamo histórico por las Islas Malvinas? Entonces abre, digamos, esa puerta y por eso es importante analizar lo que ha pasado. Pero bueno, más allá de lo que ya os contamos aquí, lo que eran los hechos mismos que los analizamos con Néstor, ese asalto por parte de la policía ecuatoriana de la Embajada de México en Quito para detener o secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass, ex vicepresidente, por cierto, del último gobierno de Rafael Correa y también del primer año, si no me equivoco, de Lenín Moreno. Hay que analizar las reacciones, nuevas reacciones que hemos tenido, cuestiones de actualidad, en particular la de Nicaragua, pero ha habido otras reacciones, y quizá dar un poquito más de contexto, José, porque es cierto que ayer con Néstor no pudimos profundizar mucho en este tema, pero tú que has estado siguiendo de cerca este asunto, seguro que puedes dar más información de quién era Jorge Glass, de cuáles eran las acusaciones sobre él y el discurso que el partido de Daniel Noboa y otros partidos ecuatorianos tenían sobre él y sobre el correísmo, la Revolución Ciudadana, y también sobre las apelaciones que hace Revolución Ciudadana, Jorge Glass y otros actores nacionales a la cuestión del lawfare. ¿Qué hay que saber? ¿Cuáles son un poco las claves para entender quién era esta persona? ¿Quién es esta persona, más Claro, bien? a ver, exacto, vamos a ver, decías anteriormente algo que quizás desde nuestro punto de vista es así, que es que, bueno, se ha determinado actuar de esta forma por una cuestión menor. Claro, la cuestión que habría que preguntarse aquí es hasta qué punto para Ecuador, o para, mejor dicho, para el gobierno ecuatoriano, esto era algo menor o realmente sí que tenía la importancia necesaria como para tirarse a la piscina y bueno, pues arriesgarse a lo que ha pasado, que es una condena unánime por parte de la comunidad internacional. Eh, yo sobre todo creo que hay que, más allá de, no es ni siquiera un intento de justificar esto, es un intento de comprender por qué el gobierno ecuatoriano lo ha hecho, ¿no? Entonces, desde diciembre aproximadamente se vienen destapando varios casos, como el de Metástasis, posiblemente el caso Purga, donde se está poniendo sobre la mesa las relaciones entre la política ecuatoriana, la justicia, las fuerzas de seguridad y grupos criminales, tanto nacionales como internacionales. En este caso, Jorge Glass no está imputado por ninguna de estas cuestiones, pero sí que, digamos, aparece mencionado en reiteradas ocasiones, sobre todo en el caso Metástasis, que es el que más he seguido,
por lo que por el momento simplemente es estar investigando, no hay ninguna imputación como digo, pero no se sabe si eso luego puede derivar en algo más. Ahora bien, más allá de este caso particular, Jorge Glass ya está imputado por otros casos. En este caso, sobre él pesan cargos sobre la reconstrucción de Manabí, que recordemos que hace, bueno, creo que es sobre 2010, si no me equivoco, quizá unos años antes de 2010 fue destruida. Pues a la hora de reconstruirse la ciudad se derivaron una serie de fondos. En fin, por esa cuestión, digamos, Jorge Glass está, digamos, imputado. Luego también está vinculado al caso de Odebrecht, pero bueno, el caso de Odebrecht realmente, como ya sabemos, ahí está metido media América Latina, pero bueno, en este caso sí que por tema de cohecho y demás, pues tenía que permanecer por una estancia, si no me equivoco, de unos 14 años en prisión, de los cuales se le redujeron a 8. Y en realidad no llegó ni a cumplir los 8, cumplió 5, salió en 2022. Y la salida de prisión de Glass fue polémica. De hecho, en ese caso Metástasis parece, y esto obviamente pues se tiene que demostrar, pero hay indicios que apuntan a que uno de los capos más importantes de Ecuador, Leandro Norero, pudo haber intercedido de alguna forma con jueces y con distintos actores del sistema judicial ecuatoriano para su liberación. Se acogió una figura de prelibertad o algo por el estilo. Y bueno, posteriormente, creo que en 2023, finales, se le comunica que no, que tiene que volver a prisión para tener que cumplir los 3 años que le quedaban. Y ahí es donde en diciembre de 2023 Jorge Glass se refugia en la embajada mexicana. Entonces, como vemos, es una persona que está en varios casos de corrupción. Ya digo, el tema de la reconstrucción de Manabí, está señalado bueno, imputado, mejor dicho, en el caso de Odebrecht. Está también mencionado y por lo tanto siendo investigado en los casos de Metástasis y Purga, y algún otro caso más por ahí que hay. Entonces, es una persona que pudiera llegar a ser importante para el gobierno ecuatoriano en cuanto a figura clave para destapar más redes corruptas en el país, ¿no? Es un poco así a grandes rasgos lo que puedo comentar de Jorge Glass y un poco el historial que trae, ¿no? Consigo. Y además hay un factor importante aquí, José, que creo que hay que tener en cuenta. El gobierno de Daniel Noboa se encuentra en un momento de legitimación acelerada además porque vuelve a tener las elecciones en 2025, es decir, Daniel Noboa tiene que volver a ir a las urnas en 2025 para revalidar su presidencia durante 4 años y se encuentra en un proceso de, digamos, desarrollo acelerado de su programa de gobierno. Un programa de gobierno que además ha puesto el foco en la cuestión de la seguridad y en la lucha contra el crimen organizado. Y en ese sentido, la vinculación, como mínimo retórica, que hace el partido de Daniel Noboa y un importante porcentaje del electorado de Daniel Noboa, que venía de muchos partidos distintos, entre el correísmo, la Revolución Ciudadana y el narcotráfico, que eso sabemos que ha sido una de las líneas principales de discurso de campaña de la derecha ecuatoriana, es importante para él que el hecho de plantear frente a la opinión pública una tajante lucha contra todo aquello que sea percibido por su electorado como corrupción, porque exactamente en 2 semanas los ecuatorianos tienen que ir a las urnas a ese plebiscito en el que, lo voy a banalizar un poco, pero para que se entienda rápido y claro, se pretende buquelizar la lucha contra el crimen organizado en Ecuador. Y eso es importantísimo, porque es el marco político, es el marco electoral para la acción, es el marco electoral para el asalto a la Embajada de México. Daniel Noboa necesita, sea como sea, ganar ese plebiscito. Es urgente, muy urgente para él. Insisto, tiene que volver a las urnas en 2025. La forma en la que se convocó las elecciones de 2023, en la que él las gana y es investido presidente, por esta cuestión de la muerte cruzada que explicamos ya en su momento, él solo tiene 2 años de mandato.
Ni siquiera, porque las elecciones van a ser en febrero del 25, tiene menos de 2 años. En el año 2025, en febrero, tiene que volver a ir a las urnas y revalidar. Entonces, todo lo que quiera hacer, que ya decíamos en su momento cuando analizábamos las elecciones en Ecuador, gane quien gane, va a tener que demostrar de forma muy acelerada que puede luchar contra el crimen organizado, porque si no, no va a ganar las elecciones del 2025. Bueno, pues Daniel Noboa va en esa dirección y está dando pasos en firme para ganar las elecciones en 2025 y para seguir siendo presidente de Ecuador 4 años más. Clave uno, el plebiscito. Clave 2, bueno, o mejor dicho, si es en clave de importancia o temporal, sería clave uno, la convocatoria del régimen interno de ¿cómo era? Régimen de conflicto Conflicto interno. armado interno. Eso, régimen de conflicto armado interno, que lo determina después de aquella crisis securitaria aquel día que os contamos en las cárceles ecuatorianas. Después con la convocatoria del referéndum o del plebiscito del 21 de febrero, en el que teníamos por ahí las preguntas. Básicamente lo que os digo, se vota una participación enorme de las Fuerzas Armadas de Ecuador y competencias especiales y libertad en cierta medida de acción de las Fuerzas Armadas y securitarias para luchar contra el crimen organizado, una línea muy similar a la de Bukele. Y en tercer lugar, cuestiones en cierta medida para la galería, por así decirlo, o aspectos que tienen que tener impacto visual. Y bueno, ¿qué mayor impacto visual que saltarte la legalidad internacional, saltarte la Convención de Viena para, entrando en una embajada, detener a una figura que independientemente de lo que dictamine la justicia ecuatoriana, que quedará un tiempo, yo creo, largo para que eso se determine, es percibido por una parte importante del electorado como culpable o parte de los culpables del auge del crimen organizado en Ecuador y del crecimiento del poder del narcotráfico y de otros sectores del crimen organizado en el país. Porque sabéis que el electorado de la derecha ecuatoriana hace mucho esa conexión, ¿no? Entre el correísmo, la revolución ciudadana y el narcotráfico. Tienen retóricamente esa conexión. Insisto, esto es independientemente de si la conexión es mayor, menor, nula o total. Lo que estamos hablando aquí es que esa conexión electoralmente existe. Una parte importante del electorado anticorreísta plantea o piensa o acepta la tesis de que el correísmo durante el gobierno facilitó la instalación del crimen organizado en Ecuador. Y en ese sentido, pues este movimiento del gobierno de Noboa muestra contundencia contra lo que su electorado percibe como un culpable del auge del crimen organizado en el país. Nos pregunta Misco, José, si Noboa o su gabinete no están tan bien salpicados en este sentido. ¿Qué sabemos de eso? ¿De corrupción se refiere? Entiendo, o de vínculos con el crimen organizado, o alguno de estos casos. Este A es un ver, partido nuevo. lo desconozco, es decir, a lo mejor y de pronto en unos meses o en unos años sale algo, pero a día de hoy no hay noticias de nada. De hecho, lo más que hay, pues es esta acusación o esta serie de, bueno, ya hablando más de esas relaciones con el crimen organizado, tanto del país como a nivel internacional, em, pues todo lo reflejado en el caso Metástasis y en el caso Purga. Em, Sobre todo, bueno, en el caso Metástasis hay, como digo, varias veces en las que se habla de un tal RC y de un JG que casualmente coincide con Jorge Glass y RC con Rafael Correa. Y donde, pues, este personaje del que hablaba anteriormente, el Leandro Norero, pues comenta que con Correa se vivía mejor. Entiendo que la teoría o lo que dicta mi, bueno, mi raciocinio es que quizá habría algún tipo de negociación un poco al estilo de lo que ha ocurrido en El Salvador con las maras, de, mira, tú sigue actuando, pero oye, perfil bajo, ¿sabes? No mates mucha gente, no hagas escándalos. Pero ya digo, más allá de esta cuestión particular, que ya digo, habría que entrar a demostrar, sí que, bueno, hay una serie de relaciones entre la política ecuatoriana y este espectro de crimen organizado, donde también, por ejemplo, aparece Lasso, no directamente, pero sí su cuñado. Entonces,
creo que a medida que se vayan destapando estos casos, la cosa pues va a irse abriendo y vamos a ir conociendo más. También hay personas de la izquierda ecuatoriana que acusan a la fiscal general Diana Salazar de, bueno, pues, bueno, de judicializar o de instrumentalizar la justicia para ir contra un sector ideológico y que en realidad la corrupta es ella en fin, pues a lo mejor también en unos meses o unos años tenemos sorpresa y resulta que la fiscal también ha caído en algún caso que se investigue, pero en fin, más allá de estas cuestiones que comento, no sabría especificar si Jorge Glass o Correa u otras figuras están relacionadas más allá de lo que conocemos. Creo que es cuestión de tiempo que se vaya conociendo. Bueno, y novedades que tenemos entonces respecto al tema, y esto también es peculiar, porque en las primeras horas después del asalto a la embajada decíamos, claro, es que depende de la reacción de otros actores, puede haber una normalización o una naturalización de esta violación del derecho internacional, que como digo, puede abrir determinadas puertas. Debo decir que, y me ha sorprendido en cierta medida, no ha sido tan así. Es decir, ha habido una condena francamente unánime del accionar Exacto. de Ecuador, con distintos grados, y ahí yo creo que entra un poco también la cuestión ideológica, es decir, no ha sido el mismo grado de intensidad, por ejemplo, por supuesto, la reacción del gobierno de Nicaragua, que ha roto relaciones diplomáticas con Ecuador, la reacción del gobierno de Venezuela, que ha sido muy contundente en sus declaraciones y muy temprano, pero es que también Petro. han condenado a Argentina, claro, de Petro, por supuesto, pero porque Petro es uno de los perfiles fuertes en comunicación, además. Pero bueno, también han condenado, por poner el marco general, el gobierno de Argentina de Javier Milei ha condenado la acción del que era o estaba llamado a ser, y yo creo que sigue estando llamado a ser uno de los grandes aliados de Milei, que es Daniel Noboa, porque además tienen importantes similitudes en muchos aspectos. Y de hecho la vicepresidenta de Daniel Noboa tiene unos vínculos orgánicos con la militancia de Javier Milei considerables, eso se mostró durante la campaña, y Bueno, también ha condenado a la disculpa, oposición de Venezuela. disculpa Edu, solo Sí, porque la sí. has mencionado, pero sabrás que presidente, la vicepresidenta de Ecuador y el presidente Noboa no se llevan muy bien y prueba de ello es que está haciendo labores de vicepresidenta desde Israel. Claro. Es que, O sea, o sea, me refiero que están en el gobierno y es vicepresidenta, pero realmente desde el primer momento no sé ahí qué ocurrió, pero, pero en fin, que hay una mala relación entre ambos y ya te digo, la mando lo más lejos posible. De hecho, ya digo, está fungiendo las labores de vicepresidenta desde Israel. Y precisamente, y ahora que me viene a la cabeza hablando de corrupción, sí que el hijo de la vicepresidenta de Ecuador está envuelto en un caso de corrupción y su madre pues estaba un poco en la tesitura de si volver a Ecuador para apoyar a su hijo un poco en contra de, bueno, pues del de propio la situación que presidente. tiene con el presidente, de que se lleva mal o si mantenerse un poco desde la distancia. Entonces, bueno, ahora que la has sacado me acuerdo un poco de estas cuestiones. Ese es un detalle importante porque además durante la campaña, pues hay que recordar, hay que ir también al contexto. La victoria de Daniel Noboa no era para nada esperable. No. Antes de la primera vuelta, vamos, Daniel Noboa no era uno de los candidatos fuertes y, Y ahí, Edu, entran las palabras de López Obrador, de claro, un poco insinuando, oye, que a lo mejor el asesinato de Villavicencio no fue casual y yendo en cabeza, en este caso Luisa González, la líder de Revolución Ciudadana de izquierdas en este caso, pues resulta que fue la más afectada por este asesinato y lo que propició la remontada de Daniel Noboa, ¿no? Pero bueno, que Hello no va con lo otro al final. bueno, a ver, es cierto que en las elecciones anteriores le pasó un poco parecido a Revolución Ciudadana, es decir, o sea, fue victoria victoria durante la primera vuelta, pero poca capacidad de ensanchar la base en la segunda vuelta, es decir, no, esto no fue la primera vez que le pasó a Revolución Ciudadana. Le había pasado anteriormente, y de hecho aquí ya analizábamos que era uno de los problemas, pero no solo de Revolución Ciudadana, en realidad de la mayoría de los movimientos
que en algún momento fueron la izquierda antiimperialista, desarrollista, redistribucionista, de la integración regional, o que fue la marea rosa, que todos terminaron con el mismo problema de la dificultad del ensanchamiento de la base electoral en las segundas vueltas. O sea, es que el peronismo es primera fuerza en Argentina en la primera vuelta. Lula está a punto de perder en el balotaje contra Bolsonaro. Es una tendencia un poco general en ese sentido. Pero bueno, tenemos entonces esa unanimidad de las condenas. Por ahora, parece claro. E incluso María Corina Machado, la opositora en Venezuela, también se ha posicionado. Tenemos también la condena de... no sé si se ha pronunciado Bukele. José, No, no sé si lo sabes, pero todavía no, Bukele, ¿no? no, Bukele de hecho me llamó la atención porque justamente eh, yo creo que todos esperábamos, sobre todo, bueno, por el personaje que es, ¿no? Y por lo comunicativo, esperábamos su reacción, pero no ha habido reacción oficial de parte de El Salvador y únicamente el único mensaje que ha habido es que va a otorgar 5.000 pasaportes para traer bueno, en fin, gente con intelecto, gente que aporte valor añadido al país, pero no hay reacción oficial de El Salvador. De quien sí que hay reacciones oficiales, pues obviamente todo el contexto latinoamericano, si no me equivoco, Panamá, Costa Rica y República Dominicana emitieron un bueno, pues unas declaraciones de forma conjunta. Y ya saliendo, ya digo, como tú has dicho, reacciones de condena con distintos grados. Hay algunos comunicados muy escuetos, pero eh, ciertamente contundentes de condena por violación de esa convención de Viena. Y fuera del contexto como tal latinoamericano, Estados Unidos, también hay alguna reacción a nivel de Unión Europea, vi de Portugal y de España, hace un ratito he visto de Bélgica. En el caso de España me ha decepcionado bastante, sinceramente, porque dicen hemos sacado un comunicado y son 2 párrafos de 4 líneas cada uno, pero bueno, y muy, muy escueto, Un muy, comunicadito. muy aséptico, muy aséptico. Pero sí, ahí hemos ido teniendo ya poco a poco respuestas de muchos países y por supuesto pues de personajes como María Corina, Sí. como Correa también que se ha manifestado desde el exilio y eso. Sí, de hecho nos preguntan por Argentina. Si Argentina se ha posicionado, es cierto que no con tanta contundencia, diría yo, como fue el posicionamiento cuando hace unos días ocurrió lo del registro electoral en Venezuela, pero sí que se ha posicionado. E internamente, eh, esto ha trastocado, dado un giro de 180 grados a la legislatura en Ecuador, porque tenemos, fijaos, Revolución Ciudadana pidiendo la renuncia directa de Daniel Noboa y el expresidente Rafael Correa, que hasta hace muy poquito, hasta hace unas semanas, cuando ocurrió cuando se desata la crisis securitaria, la crisis del sistema penitenciario, que venía de largo, ¿no? Pero cuando estalla la crisis del sistema penitenciario en Ecuador, dijo que su partido iba a apoyar las medidas del presidente Daniel Noboa, que iban a ponerse detrás durante lo que era la primera fase de la lucha contra el crimen organizado, y ahora ha cambiado la postura radicalmente del partido, diciendo que si algún asambleísta de la Revolución Ciudadana vuelve a votar a favor de iniciativas del gobierno, será expulsado del movimiento. Entonces estamos viendo también una legislatura más complicada para Daniel Noboa. Se le complica repentinamente y aquí volvemos. Yo creo, esto es opinión, que, insisto, sí ha sido un movimiento a propósito, sí ha sido un movimiento para reforzarse a sí mismo de cara al plebiscito, porque el plebiscito es lo que le va a reforzar de cara a las elecciones del 2025 y a su plan de buquelizar la lucha contra el crimen organizado en el país, y porque además, en la misma línea que Bukele, y este es un discurso, una de las claves por las que hablamos tanto de que las nuevas derechas en América Latina tienen una relación, vamos a decirlo así, tensa con las institucionalidades, con las instituciones nacionales. Bukele ha reconocido en entrevistas que a él las instituciones no le resultan particularmente importantes. O sea, él llega a decir ese discurso que ha reiterado en algunas entrevistas, en el que plantea, sí, las instituciones están muy bien, pero
hay que velar porque las instituciones cumplan su fin originario y no defender las instituciones por sí mismas hoy. Que luego cuando profundiza en ese discurso, lo que viene a decir es, si tengo que saltarme lo que dicta alguna institución o si tengo que saltarme la Constitución para ir a reelección, porque eso va a permitir defender en mayor medida el rol originario de esa institución o de esa Constitución, lo voy a hacer. Entonces, por supuesto, yo creo que a Bukele el discurso de esto serviría para luchar contra el crimen organizado, entonces está justificado, le va a parecer bien, y quizás la retórica que vaya a llevar Daniel Noboa. Esta retórica que electoralmente le puede generar buenos réditos de por lo civil o por lo criminal. Es decir, estoy dispuesto a saltarme el orden internacional si es para mostrar una postura de lucha contra el crimen organizado. Yo ahí veo una... Bueno, hemos establecido un poco la comparación con Bukele, pero quizá sería un poquito más acertado y ya digo, es algo subjetivo, es algo que yo lo veo desde este otro punto de vista y es que más que parecerse a Bukele o a El Salvador, yo creo que se parece, quizás se puede parecer más a México, ¿no? México es un país que ya tiene totalmente integrada en su legislación el uso de las Fuerzas Armadas como eh, columna vertebral de la seguridad pública. Entonces, lo digo más que nada porque en el caso de México, por ejemplo, ni siquiera tiene que ver ya con un tema de ideología. Es decir, da igual quién pase por ahí, derecha, izquierda, lo que sea, todo el mundo parece poner los huevos en la cesta, ¿no? de la militarización. Y bueno, en el caso de Novoa, además, tampoco veo que tenga una popularidad ni un apoyo tal como el que tiene El Salvador, ¿no? O sea, Bukele en El Salvador. Entonces, quizás quizás más que estarse inspirando en Bukele, en lo que ha hecho, quizás se esté inspirando un poquito más en México, si lo está haciendo equivocadamente, porque ya hemos visto que no da demasiado resultado. Pero sobre todo lo digo por la cuestión del escenario que tiene enfrente. Bukele no tiene oposición. Incluso cuando plantea todo esto, eh, es que lo digo porque pareciera que Bukele ha llegado al poder hace 3 días, pero en realidad Bukele llega al poder en 2019 y no actúa como está actuando desde el principio. Opta por otro tipo de, de estrategias, de, de tiempos, y ya solamente cuando ve que no le queda de otra, más o menos por 2022, pues ahí es ya cuando decide sacar la artillería, ¿no? El estado de excepción, las detenciones masivas, etcétera, pero ya en ese momento él ya tenía un apoyo mayoritario. El panorama político de Ecuador me parece que es totalmente diferente y también la duda que me queda es hasta qué punto, o sea, una cosa es que la medida del asalto a la embajada haya sido algo planificado, premeditado, intencionado, y otra cosa es que haya medido bien, eh, ya no voy a decir ni el apoyo externo que pudiera haber tenido, sino el terremoto que ha podido provocar en su propio país y en la correlación de fuerzas. Simplemente para el que no sepa, se supone que Novoa digamos, establece un pacto entre su partido, luego también Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, si no me equivoco, el PSC. Bueno, pues ya básicamente esa coalición de cara bueno, pues a obtener mayorías en la Asamblea, pues ha volado por los aires y no creo que tenga ninguna fórmula un poco tipo Bukele, ¿no? Para saltarse el paso por la Asamblea, etcétera. Es decir, yo creo que ha intentado algo arriesgado y se ha podido pegar un tiro en el pie, básicamente. Sí, pero también es cierto que la forma en la que Bukele afronta las reacciones de la comunidad internacional es esta lógica de, bueno, los organismos internacionales en realidad favorecen al crimen organizado y por tanto no tenemos que hacerles caso. Yo no sé si Noboa pretende ir hacia esa retórica. Es que como también es una figura política relativamente Claro, nueva, su padre era muy berlusconiano en ese sentido. ahí Entonces...
Ahí yo lo que destacaría son dos reacciones que a mí personalmente me han llamado la atención. Una es la de Bukele. Yo creo que Bukele, no sé, a lo mejor me equivoco, es percepción mía, pero siento que ha apoyado en cierta medida a Novoa no haciendo declaración directamente. Es decir, hemos tenido reacciones de gran parte de la comunidad internacional y El Salvador no se ha posicionado. O sea, se ha posicionado Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, es decir, todos sus vecinos se han posicionado y él no. Para mí puede ser una especie de apoyo tácito, ¿no? Y otro país que me ha llamado también la atención un poco por la jugada que ha hecho ha sido Perú. Perú formalmente ha condenado digamos, la cuestión de la embajada, pero joder, casualmente ha establecido bueno, el requisito de solicitar visado a los ciudadanos mexicanos. Joder, yo sé que es por un tema de reciprocidad, pero tenía que ser justo en estos días que hay una crisis desatada Claro. con México. Bueno, siento que pueden ser pequeños gestos que están teniendo hacia el gobierno de Novoa de, oye, te apoyamos en tu lucha contra la corrupción, no nos vamos a poder mojar más allá para no quemarnos, pero bueno, ya digo, son dos países que, bueno, en fin, cuya reacción me ha llamado la atención. También otra cosa, es muy fácil condenar con un comunicado. Ahora, cuando haya que tomar otro tipo de medidas, ahí sí, más allá de la palabra, más allá del papel, como pueda ser, pues, bueno, creo que forma parte Ecuador de Mercosur. Si no me Está como equivoco, estado asociado. Sí. exacto, no es un estado de pleno derecho, pero bueno, quizá pues ya lo terminan de sacar, ¿no? De Mercosur. Sí, aunque de Habrá momento lo que que han ver, dicho es que le amenazan. Que es un exacto. poco. Habrá que ver también si la Organización de Estados Americanos, si la CEPAL, si estas instituciones eh, marginan un poco pero, pero vamos a ver si ahora, pasando a los hechos, todos estos países que han condenado tan firmemente siguen así o por el contrario se ponen de perfil pudiendo, como digo, suponer un apoyo tácito al gobierno de Noboa. Es decir, quizá en las palabras o en esta primera oleada ha sido señalado, pero a ver luego en los hechos qué es lo que ocurre realmente. Bueno, aprovecho para agradecer a Tic, que ha regalado 7 suscripciones en el chat en los últimos minutos. Muchísimas gracias, Tic, una semana más por el apoyo, que ya no es una sorpresa, o sea que no me sorprendo, solamente te lo agradezco una vez más. Gracias por el apoyo que nos das últimamente aquí en el canal, que es importantísimo para el trabajo que hacemos. Y gracias a Piotr, a Kropotkin, que se ha suscrito con Prime, primer mes con nosotros. Recordad que las subs con Prime hay que renovarlas manualmente, ¿vale? Y que si nos acabáis de descubrir en las últimas semanas, últimos días, pues importante que nos sigáis y marcáis la campanita. Hacemos directo todos los días a las 8:30, 9 de la noche. Analizamos la actualidad internacional y además en este mes de abril estamos haciendo más contenido. Ya sabéis que los suscriptores aquí en Twitch tienen dos ventajas. Una de ellas es que pueden acceder a los directos exclusivos que hacemos solo para suscriptores cada cierto tiempo, sobre todo los viernes al mediodía. Y otra de ellas es que van a entrar en el sorteo de una suscripción premium en nuestra página web que diremos el ganador el día 11 de abril, que además ahí os contaremos muchas novedades del proyecto. Así que estad atentos porque, de todas formas, si ya tenéis la suscripción y os toca a vosotros, pues podéis dársela a otro familiar, a un amigo, lo que queráis. Vamos entonces con alguna cuestión más del tema de hoy. A mí me interesa en particular por supuesto, sí, las reacciones internacionales me parecen interesantes por lo que dicen de la potencial resolución de los conflictos, por la unanimidad. A mí eso me llamó mucho la atención y no lo esperaba con tanta claridad, si te soy sincero. Y me llama también la atención porque Ecuador va a ser un país muy interesante para seguir, sobre todo si Noboa vuelve a ganar en 2025, porque es una figura muy nueva. Nosotros sabemos que Bukele, tú lo has contado perfectamente en muchas ocasiones, que empieza al principio con las negociaciones con las maras, que en realidad la cuestión de la mano dura no es hasta el año 2022, que antes tiene los problemas con el poder legislativo y que era una figura, era relativamente conocida, porque ya era, si no me equivoco, alcalde,
pero este Daniel Noboa no. Noboa sale entre comillas de la nada, y muy entre comillas, porque es hijo de es heredero de un imperio de la banana, es hijo de un candidato, 5 veces candidato presidencial, un gran empresario ecuatoriano del sector agroexportador. Pero políticamente sí era una figura nueva. Daniel Noboa no se había dedicado a la política nunca. Su programa electoral y su campaña era en cierta medida tenue. Y de hecho, cuando le preguntaban en campaña por la lógica de la violencia, de la lucha contra la violencia, sí tenía como un discurso relativamente genérico, pero tampoco era como no era la figura dedicada a eso, como sí podía ser Jan Topic, por ejemplo. Sin embargo, muta de alguna forma cuando ocurre el incidente de las cárceles. Y por eso va a ser tan interesante, porque Ecuador puede replicar el modelo Bukele, puede ser, no digo que vaya a pasar, digo que puede ser el primer país donde el modelo Bukele en cierta medida logre expandirse o logre replicarse con muchos matices, porque por supuesto esto siempre se tiene que adaptar al contexto propio, ¿no? Pero el plebiscito es clave, el giro de discurso es clave, la aceleración de los acontecimientos de la violencia en Ecuador es clave, el vínculo con la institucionalidad internacional y nacional ya está siendo clave para entender lo que está pasando, y los próximos meses y lo que pasa en las elecciones del 25 y ver si refuerza su liderazgo en base a este discurso de mano dura, va a ser clave para ver si Ecuador va en esa dirección. Como digo, esto está en situación, en estado embrionario, ¿eh? No digo que esto vaya a pasar. Yo digo que hay una ventana de oportunidad de que eso pase, y una de las primeras fechas clave, o la primera fecha clave, como digo, es este 21 de febrero, perdón, de abril, para ver qué resultados sacan el plebiscito. Porque no es lo mismo ganar el plebiscito con un 50% que tener un 80% de apoyo a la lógica de mano dura y a la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen y a la concesión de libertades y de potestades extra a las Fuerzas Armadas. Cuidado, el resultado del plebiscito va a ser clave en ese sentido. A ver, yo ahí donde me gustaría un poco hacer más el énfasis es, eh, bueno, al final esto es hacer hipótesis porque realmente no sabemos qué es lo que está pensando Noboa ni cómo está planteando eh, lo que le queda de legislatura. Tampoco sabemos qué datos él maneja de, pues de popularidad, de apoyos y eso. Lo que sí creo que es conveniente comentar varias cosas. Primero, hace, creo que no tiene ni 2 semanas, que ha habido un repunte bastante llamativo de la violencia. En todo este tiempo, desde enero, que se da esa fuga de los dos líderes, de los choneros y de los lobos de la cárcel, el asalto a la televisión, ese momento en el que se aprueba el conflicto armado interno y por lo tanto se despliega el ejército. Desde entonces la tasa de homicidios sí que ha bajado, pero en cambio ha subido y bastante. De hecho, creo que en Guayaquil se ha multiplicado por 5. Es la tasa de secuestros. Es decir, sí que ha bajado o han mejorado algunos indicadores, pero otros han empeorado. Y, como digo, hace menos de 2 semanas ha habido varios casos de matanzas que de alguna manera transmitían el mensaje de la cosa no está bajo control, y pudiera dar la sensación de que la estrategia no está dando resultado. Entonces, eso ya de por sí creo que era un torpedo un poco a la línea de flotación de su estrategia y por lo tanto a esa posibilidad de poder legalizar o extender el uso que está haciendo de las Fuerzas Armadas. Este plebiscito del que estamos hablando del 21 de abril. Entonces, quizás lo que ha hecho con esta decisión de asaltar la Embajada de México y detener a Jorge Glass, también ha sido un poco, quizá una especie de huida hacia adelante de un todo o nada, de decir, o te unes a mi estrategia de lucha sin cuartel contra la corrupción, de lucha, aparte, cara, desde diciembre, aparte, pues están saliendo estos casos, Metástasis, Purga y demás,
y también los puede vender en cierta medida como que están resanando el sistema, ¿no? Que le están aplicando quimioterapia al cáncer que tienen de corrupción, y de alguna forma obligar a la gente a, o tú vas con los buenistas de la izquierda, con esta gente que dialoga con las pandillas, con esta gente que, o vienes conmigo que voy a luchar contra la corrupción. Claro, eso también va a obligar a esos Jan Topic de turno, a esas otras figuras que quizás estarán más duras que el propio Novoa, a posicionarse. Y a lo mejor por una cuestión que sea de aritmética, electoral, pues no les queda de otra que apoyar a Novoa. Lo que pasa es que los hechos están evolucionando a tanta velocidad que yo creo que este año aproximadamente que queda para las elecciones, me parece que se le puede hacer largo, si todo se desarrolla tan deprisa. También hay que recordar que al final, en Ecuador muchas personas, sí que es cierto que tienen como principal preocupación el tema de la seguridad, pero también está el tema económico. O sea, Ecuador lleva estancada económicamente, ni se sabe ya. De hecho, ahora mismo tiene el PIB per cápita que tenía hace 10 años aproximadamente. Entonces, la gente solo nota y probablemente encima se está hablando de bueno, creo que ya se había aprobado la subida del IVA para financiar todo esto. En fin, yo creo que tiene muchos frentes internos y la jugada es cuanto menos arriesgada. Pues mira, nos preguntan, por ejemplo, si podría haber algún tipo de escalada entre México y Ecuador, o más escalada. Y, a ver, en los términos que se está planteando en cierta medida en el chat, yo creo que no. O sea, estamos muy lejos de ese escenario. No, no, no. Muy, muy lejos de ese escenario. México y Ecuador tienen al ejército entretenido con los grupos criminales, así que no, no creo que haya mucha capacidad para llegar a eso. Sí, de hecho, los ejércitos en América Latina históricamente han estado más vinculados a la cuestión interna. En las dictaduras, por ejemplo, contra las izquierdas, en la disputa o en la guerra contra lo que ellos denominaban el enemigo interno, contra las guerrillas, los movimientos antiimperialistas, etcétera, y en la actualidad, en gran medida, en la lucha contra el crimen organizado. Entonces, nunca han tenido Yo, una proyección exterior. claro, yo por contestar ahí al tema de la escalada, por ejemplo, se ha conocido esta tarde que el gobierno de Noboa ha prohibido los vuelos hacia o desde México e incluso aquellos que tengan que hacer una escala por cuestiones técnicas. Eso es una escalada, bajo mi punto de vista, o es por lo menos continuar un poco con la confrontación. Pero también yo creo que a lo mejor, ya digo, sin ánimo ninguno, porque no se puede justificar el asalto a la embajada de ninguna forma, pero un poco por intentar comprender el punto de Novoa y desde dónde puede estar él analizando las cuestiones que se están produciendo. Hay que recordar que México es prácticamente la segunda vivienda de muchas personas del ala de Correa. Es decir, en México hay refugiados, no me acuerdo ahora mismo la cantidad, me parece que son en torno a 9 personas, si no me equivoco, que pertenecen al movimiento correísta y que están allí, ¿no? Entonces, quizás ya casi que se está convirtiendo en un enfrentamiento un tanto, bueno, personal entre Ecuador y México, porque Ecuador quizá está viendo que México pues no está quizá cooperando O sea, encima de que parte de la responsabilidad de lo que ocurre en Ecuador, obviamente lo principal es lo que ha pasado en Ecuador, el deterioro de las instituciones y demás, pero parte del problema viene de alguna forma de México, ¿no? De las organizaciones criminales, del cártel Jalisco Nueva Generación, del cártel de Sinaloa, y encima intentas hacer justicia, intentas llevar a gente al, ante el sistema judicial para que sea juzgado y ver si tiene que imputarse por algún delito. Y aparte de que tampoco te ayudan, pues yo creo que ya se habrán hasta cabreado y habrán dicho, pues nada, pues ya vamos contra ellos, eh, porque se nos están acumulando los motivos, ¿no? Pero bueno.
Bueno, vamos con alguna última pregunta, si os parece. Nos preguntan por aquí por las relaciones durante las últimas décadas entre México y Ecuador, en general de las últimas décadas de la diplomacia en América Latina. Sabemos, de hecho, José, que la diplomacia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido bastante activa. Es decir, ha sido una Sí, proyección exterior bastante desde el ofrecimiento a Evo Morales después del golpe de Estado, pasando por un montón de situaciones, el apoyo a Petro y las relaciones con la Argentina de Milei. pero sí que hay una cosa que a mí personalmente me llama la atención y es López Obrador durante el sexenio, y eso lo sabes casi tú mejor que yo, ha delegado la política exterior en su canciller, ¿no? En Marcelo Ebrard. Sí, Y bueno, sé que es cierto que luego hace unos meses Ebrard hizo el amago de tener perfil competir contra propio, pero Moreno. no. Sí, exactamente. Pero bueno, es bastante llamativo, por lo menos bajo mi punto de vista, que una persona que ha estado prácticamente el sexenio entero dedicado a política interior y ha delegado el tema exterior bueno, pues en Subsecretaría de Relaciones Exteriores, en Marcelo Ebrard y entiendo que hay más gente, de pronto ahora, pues ya en esta recta final, pues se haya animado, ¿no? A participar más en estas cuestiones y bueno, prácticamente en lo que llevamos de año 2024, con polémicas cada dos por tres, ¿no? Que lo que le comenta Milei, que sale en defensa de Petro, que se pone de perfil con temas de Venezuela, que comentó esto del asesinato de Villavicencio y la victoria de Novoa, entonces no sé, lo veo, no sé, es llamativo, pero lo veo particularmente muy activo a López Obrador en estas cuestiones. Bueno, seguimos teniendo preguntas y demás por el chat. Esta semana vamos a poder hablar del tema. Pasa que estamos ya cumpliendo las 3 horas aquí en el directo. Estamos cumpliendo con lo prometido. Ya sabéis que mañana tenemos directo, por supuesto, por la noche, como de costumbre. Yo diría, además, tengo que confirmarlo, pero creo que mañana a las 3 del mediodía o 2:30, algo así, deberíamos tener también directo. No sé si lo vamos a mover al martes, pero es posible que mañana al mediodía tengamos franja extra y hagamos un directo, aunque sea un poco cortito. Si no, a las 8:30 de la tarde de mañana, 8:30 de la tarde, noche de mañana, hora peninsular española, por supuesto, vamos a estar en directo. Entonces, importante que nos sigáis, marquéis la campanita, las suscripciones. Bueno, ya sabéis todo eso. Así que, José, si te parece, vamos a. Ya está, hemos cumplido la horita de rigor, 3 horas aquí en el directo. Y si te parece, pues nos vemos. Esta semana vamos a tener que hacer más contenido porque América Latina se ha despertado por si no quedasen frentes en el mundo. Exactamente. Sí, a ver, yo un poco por terminar y dejar ahí una reflexión que ya apuntabas hace un rato. Claro, es esta cuestión de las reglas, las líneas rojas de verdad, como es la inviolabilidad de un recinto diplomático, de una embajada. Eh, bueno, cómo estamos en un contexto internacional más allá de América Latina, donde cosas que pensábamos que no se iban a producir, pues se están produciendo, como ciertos muros, ciertos diques de contención que pensamos que eran muy firmes, están cediendo. Posiblemente esto, con cierta perspectiva, sea una crisis puntual, temporal, incluso puede que un cambio de gobierno en Ecuador, que es donde entiendo que puede ser más factible, puede propiciar una reanudación de las relaciones, pero sí es cierto que el recurrir a cuestiones, a esas líneas rojas, como digo, de verdad, las que normalmente no se suelen traspasar, como, bueno, en este caso, pues esa guerra de Ucrania y Rusia, que bueno, la mayoría de la gente quizá no veía posibilidad de que pudiera pasar, ¿no? Esto del asalto a embajadas, que no es antes el asalto a la embajada de México, sino también el bombardeo en el edificio de al lado, si quieres, pero junto a
la embajada de Irán en Damasco. Entonces, son como pequeños sucesos que, que yo entiendo que los países los van realizando porque perciben una debilidad internacional, perciben que no va a haber consecuencias. Y en la medida en cómo se plantea esa respuesta, en cómo se plantea la reprimenda, y en cómo se perciba esa unidad o no internacional, pues podemos estar ante el inicio de una era de mayor, eh, bueno, pues de mayor inestabilidad y de comenzar a recurrir a estrategias que creíamos pasadas y que pueden estar volviendo. Entonces, simplemente un poco por dejar esa reflexión sobre la mesa.